Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Study Buddy Aprende conmigo. En esta oportunidad estaremos hablando de cómo la lectura de los libros de Harry Potter puede contribuir al aprendizaje acerca de las relaciones sociales y la discriminación en los niños, y revisaremos algunos beneficios de leer ficción. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. El día de hoy hablaremos de un artículo publicado por la revista de Psicología Social Aplicada, en el que se analiza el efecto que tiene la lectura en grupo de la serie de libros de Harry Potter en las actitudes que toman los individuos de distintas edades frente a grupos estigmatizados de la sociedad, como lo son los inmigrantes, refugiados y la población LGTBI+. Es bien sabido que esta serie de libros ha llegado a la mayoría de países, traducida a más de 69 idiomas, y a pesar de haber generado debates religiosos, morales y educacionales, su relevancia radica en que no solo se queda en la fantasía literaria, sino que incluye géneros que van desde el romance hasta la aventura, lo cual ofrece una mezcla ideal para motivar a los niños a leer, con la ventaja de que mientras lo hacen mejoran sus habilidades de lectura, el compromiso con la lectura y el desarrollo literario. ¿De qué manera el mundo fantástico creado alrededor de Harry Potter influye en los niños? Según la edad del lector, existe una identificación positiva con el protagonista Harry Potter gracias a su valentía y positivismo, y una desvinculación con su contraparte Voldemort, principalmente por su obsesión por la pureza de sangre en el mundo mágico a costa de lo que sea. Profundizando más en su contenido, la historia toca aspectos como la cultura, la estructura de la sociedad, las diferencias sociales, el amor, la transición a la madurez, los prejuicios y los conflictos diarios. En el mundo mágico existe una clara jerarquía social y una discriminación hacia grupos como los magos que tienen un solo padre con magia, los elfos, los duendes y los gigantes, con los que Harry y sus amigos interactúan a lo largo de la serie de libros tratando de entender las dificultades, los problemas con los que viven y el cómo ayudarlos para eliminar las desigualdades sociales. ¿Qué efecto tiene la identificación con Harry Potter en las relaciones sociales? Las actitudes asumidas frente a los grupos que están siendo discriminados en la fantasía como una forma de interacción simbólica permiten que sean trasladadas al mundo real, disminuyendo la presencia de prejuicios independientemente de si se está o no en contacto con los grupos estigmatizados, generando a su vez respuestas afectivas y cognitivas. Según la teoría cognitiva social estudiada por Bandura, las personas tienden a identificarse con los personajes, alineándose con sus comportamientos y su visión del mundo. Como lectores, los niños tienen una mayor habilidad para asumir la perspectiva adoptada por otra persona, junto con sus emociones, creando una empatía por los demás que incidirá en el comportamiento y las actitudes que toman frente a otros grupos poblacionales. ¿Qué ventajas ofrece la lectura de ficción literaria? Kidd y Castano encontraron que leer ficción permite aumentar la capacidad de los individuos para comprender el estado mental subjetivo de otras personas. Los mundos creados en este tipo de libros están repletos de personajes complejos, con vidas difíciles de discernir, haciendo que el lector busque recursos a su alcance que le permitan identificar los sentimientos y pensamientos de los personajes. En ocasiones, los lectores pueden hasta asumir la identidad del personaje, adoptando sus pensamientos, emociones, metas, rasgos de personalidad y acciones, experimentando la narración como si fuera real. Por último, además de enseñar el gusto por la lectura a los niños, es importante tomarse un tiempo para leer en familia, analizar el contenido del texto que se está leyendo y construir un aprendizaje significativo a partir de este. Un libro bien escogido puede ser una herramienta útil para la educación de nuestros hijos, al momento de ilustrar experiencias que creemos importantes para su formación como personas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.